Buenas tardes, audiencia. Estamos aquí reunidos, gracias por estar del otro lado. Estamos reunidos para contarles, bueno, mi nombre es Ezequiel Cejas, comando el Grupo Arco desde hace más de 12 años. Somos una empresa muy conocida en Neuquén, en la Patagonia, y en este caso queremos mostrarles una oportunidad de inversión con una modalidad novedosa, innovadora, respecto de garantías y la posibilidad de tener buen rendimiento. Santiago, gracias por estar, un placer tenerte. Por favor, un lujo, Ezequiel, gracias por invitarme y bueno, por tener la oportunidad de contar un proyecto que yo ya vi detrás, pero que voy a tratar de hacer la voz de aquellas personas que están del otro lado. Sí, la idea, para explicarle a la audiencia, la dinámica es tenerlo a Santiago. Ahora vamos a mostrar un video con parte de las obras que la empresa desarrolla, que el grupo desarrolla. Volvemos con Santiago y después tendremos la presentación de estos proyectos, los cuales Santiago ya los ha visto, así que los invito a que veamos el video. Somos Grupo Arco, una empresa con más de 30 años de trayectoria en obras públicas y privadas en Neuquén. En 2019 comenzamos a desarrollar proyectos propios en ubicaciones estratégicas de la región. Invertimos $75 millones en obras, urbanizamos 250 hectáreas y construimos más de 67.000 metros cuadrados de edificios residenciales y comerciales. Contamos con un equipo de 250 colaboradores para la ingeniería y el desarrollo de todos nuestros proyectos. Nuestro ADN es construir mejor. Nuestro objetivo es desarrollar emprendimientos inmobiliarios para toda la región. Nuestra motivación es generar metros cuadrados pensados para todos sus habitantes. Y lo mejor, todavía no llegó. Lo estamos construyendo nosotros. Bueno, Santiago, lo que mostramos es parte de la actividad del Grupo Arco. La realidad es que estamos acá tratando de interesar a distintos inversores con distintos esquemas. Bueno, el placer de tenerte, yo comparto, digamos, te sigo en las redes, comparto tu visión de la economía, te sigo con Johnny en el programa En La Nación Más. Quisiera que le cuentes a la audiencia, bueno, qué expectativas tenés respecto de la Argentina y de lo que se viene. Bueno, primero vuelvo a reiterar el agradecimiento por la invitación. Un poco lo que, digamos, vamos, para hablar un poco de economía en general de lo que viene pasando en la Argentina. Nosotros venimos de una pandemia que obviamente fue global, no le estamos contando nada nuevo a nadie, lo han vivido desde todos lados del mundo, pero con una diferencia en particular en la Argentina, que es que veníamos de 3 años de recesión. La Argentina llega al año 2020 desde abril de 2018 cayendo la economía. Sí. ¿No? Que no en todas las provincias fue igual, ya hablaremos al respecto, sí. Pero sí está claro que la Argentina como un todo no viene logrando crecer desde el año 2011 y viene incluso en recesión desde el año 2018. Entonces, esto nos da a entender que la entrada a la pandemia o a esta cuarentena tan estricta que las economías no están acostumbradas a tener es muy distinta en países como Chile, en países como Brasil, que venían con un crecimiento permanente de más largo plazo, ¿no? Argentina en este último tiempo quedó rezagada de los países latinoamericanos un 20%, por ejemplo, lo cual es un montón en relación a lo que sí terminó sucediendo en otros países. Entonces la pregunta a partir de entonces es, bueno, ¿cómo se acomodan distintas variables, ¿no? Y hoy tenemos un mundo que es hiperlíquido, un mundo que, en el cual sobran dólares, ¿no? Podemos ver la Reserva Federal de los Estados Unidos haciendo planes de inyección de liquidez que son muy fuertes, como lo hizo en su momento en el año 2008, y que ahora genera una incertidumbre de cuánto va a durar esto. Tasas de interés bajas que no son tan atractivas para inversores del exterior buscando rendimientos, retornos en otros lados del mundo. Argentina ofrece realmente retornos altos, pero no hay convicción de que, digamos, al soberano le vaya a ir bárbaro, digamos, no hay demasiado digamos, conocimiento respecto de qué puede suceder con la política. Todos esos puntos atentan contra inversiones que resultan, si querés, atractivas, ¿no? Porque son un enorme riesgo en la Argentina. Pero con la macro, porque, digamos, lo que habíamos intercambiado, yo te desafiaba que analicemos el caso Neuquén. Sí, correcto. Porque Neuquén, vengo sosteniendo con amigos y con colegas, con empresarios, que Neuquén es una plaza que quizás Argentina ha tenido PBI negativo en los últimos 20 años, en muchos años, y Neuquén entiendo que sostenidamente
digamos, ha tenido una evolución económica, obviamente vinculado al sector energético, vinculado a lo que todos saben de vaca muerta y demás. Correcto, sí, en realidad te diría que son varias aristas, porque digo, eso sucede en un sector en particular que vos ves que tiene mucho potencial y que claramente los precios, la productividad, las empresas localizadas ahí, derraman también un esquema, ¿no? Porque claramente eso es más gente que va a vivir allá, más gente entonces que abre un comercio, digamos, es una economía que empieza a funcionar en un montón de aristas. De hecho, si vos ves el periodo 2011, como te digo ahora 2021, la economía argentina estuvo así, hasta 2018 empezó a caer. Neuquén creció 20% en el mismo periodo, sí, en términos constantes. Entonces te da a entender que hay otra película que no es tan similar, ¿no? Yo te cuento en la micro lo que nos pasa, o sea, nosotros, digamos, el grupo es una empresa que tiene 30 años de trayectoria. El equipo directivo que comando junto con mi socio Pablo Ramasco, estamos hace 12 años llevándola adelante. La realidad es que durante 12 años no paramos de evolucionar y de crecer, o sea, y tenemos una demanda sostenida dentro de la actividad que nosotros manejamos, que es la construcción. Claro. Y de hecho, puntualmente en pandemia, te decía atrás de cámaras que nosotros estamos hoy con el doble de actividad de cuando inició la pandemia. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces no se entiende, yo lo hablo con referentes de acá del sector, por ejemplo, nosotros en la actividad de la construcción, sea en edificios, en urbanizaciones, tenemos una actividad y tenemos una demanda que incluso supera a una etapa anterior a la pandemia. Son expectativas, se va dando una realidad respecto de la necesidad argentina de tener una sustentabilidad energética, que se explore vaca muerta, es más, podemos ser exportadores de energía. Totalmente. Durante 100 años. Sí, sí. Ahora hoy vamos a tomar un poco medidas que son complicadas, ¿no? para toda la economía en general. Obviamente el cepo cambiario lo dificulta, las distintas retenciones dificultaron en su momento cuando se puso a toda la economía, pero hay ciertos programas que están incentivando y que lo van a seguir incentivando porque Argentina necesita de la energía, necesita de vaca muerta en particular, que es donde podemos agregar valor. Fijémonos estos sectores, como por ejemplo el agro, como por ejemplo la minería, como por ejemplo, bueno, estos son todos segmentos en los cuales se les meten trabas y aún así son muy competitivos. Entonces sí, logran tener una especie de interés internacional pese a tener las trabas que tienen toda la economía argentina. Por ahí un retail no tiene tanto incentivo como sí puede llegar a tener alguien en un sector así que tiene muchas ventajas propias competitivas. No, el retail lo que por ahí te da en algunos casos, de hecho este gobierno estuvo queriendo implementar, hay que ver qué éxito tiene, digamos, como un blanqueo de la construcción, como una situación, digamos, de incentivar al que invierte. La realidad es que nosotros como grupo nos encontramos trabajando para comitentes, o sea, nos contratan obra y buscar dar un giro con proyectos propios. Bueno, que ahora después le presentaremos 2 de nuestros proyectos. En realidad estamos ejecutando más de 20 obras en la Patagonia. Tenemos una regionalización de nuestra actividad, pero concentramos en lo que es la actividad y los proyectos de Sí, claramente, y lo que decías, lo mismo está pasando en el empleo, ¿no? Si uno ve lo que pasó en la construcción, 54%, aumentó más que el promedio de todas las actividades dentro de Neuquén. Incluso con el empleo pasó lo mismo, ¿no? Mientras acá el empleo está a los mismos niveles de 2008 en términos privados, acá viene creciendo al 20% en Neuquén, ¿no? Así que es como una realidad que va paralelo por, reitero, en términos de estas ventajas, ¿no? Y eso me parece que derrama un poco más en la economía. Pero obviamente acá el gran tema que va a tener la economía de acá en adelante es básicamente la falta de dólares, o por lo menos una poca consolidación de lo que es la demanda de pesos. Y ante eso todos nos estamos preguntando qué hay de inversiones, y yo voy a pasar un poquito del capítulo macro para interrogarte y tratar de ser estas personas, los que están del otro lado, de ver si puedo yo ser la voz de ellos, y si no también después tendrán tiempo para sus preguntas. Pero quiero primero entender un poco, porque yo sé que los números macro avalan esto, un proyecto en Neuquén por lo menos. Ahora, decime qué es lo diferente que están ofreciendo, o cómo pueden atraer inversiones en un contexto de alta volatilidad, que no sabemos qué hacer. Claramente Argentina no quiere sus pesos, pero tampoco siempre está inseguro. Tenemos una historia complicada detrás, de miles de defaults en nuestra historia. Digo, ¿qué ofrece este proyecto que a mí me pueda llegar a interesar más que otro? Mira, puntualmente, a ver, para la audiencia, lo que nosotros estamos ofreciendo en esta ronda de inversiones
es que lo tomen, digamos, como un instrumento financiero. El hecho de definir, independientemente que somos una empresa constructora y desarrolladora, que lo tomen como un instrumento financiero, es porque en el mercado existen distintas alternativas de instrumentos, suponete mercado de capitales, la bolsa, las cripto, una ONG, pero las cripto. Ahora, el punto es, para determinados inversores individuales, tener accesibilidad a proyectos que estén sustentados, o sea, que estén respaldados. Puntualmente la empresa los respalda primero con el capital propio, con proyectos como van a ver de Las Riberas, donde ya incorporamos la mayor parte de la inversión y lo que le estamos tratando de dar es una certidumbre de ejecución de obras que, digamos, lo hacemos permanentemente con los otros proyectos, ¿no? Claro. ¿Y de qué se trata este vehículo en particular? Digo, ¿qué van a ofrecer? ¿Qué van a poder ver? ¿Cuál es la obra que está detrás? Muchas veces vos mencionabas, por ejemplo, las cripto, digamos, como una opción de ir a poner los pesos donde uno no sabe qué hacer, pero finalmente es un instrumento más bien financiero, un instrumento que si no entendemos aquel paper que se hizo en una primera instancia, no entendemos bien de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Digamos? ¿Por qué yo puedo estar tranquilo de que detrás de ese rendimiento que yo voy a esperar hay algo consolidado? Digo, hoy en Argentina tenemos este 20% que rendimos porque no sabemos bien qué hay detrás y no hay demasiada confianza en esto. Digo, ¿qué es lo que yo puedo ver o voy a ver de este proyecto? Mira, yo lo resumo tal vez en 3 pilares respecto del proyecto que, bueno, después la audiencia va a tener toda la presentación y va a poder hacer, obviamente, preguntas sobre los proyectos. Uno de los pilares, entiendo que es el grupo, la empresa a la cual, digamos, llevamos adelante y represento, es una empresa que tiene 12 años de actividad sostenida, 250 horas ejecutadas, 0 obras rescindidas, 0 rescisión de contrato, no tenemos juicios y demás. Trabajamos para comitentes y trabajamos en proyectos propios que le damos nacimiento, le damos ejecución, ¿sí? y conclusión a las obras, ¿sí? El otro pilar es un poco lo que te decía respecto de Neuquén. Yo entiendo que Neuquén te da esa oportunidad, te recupera valor, porque es una ciudad demográficamente que está en expansión, zonas como las que voy a mostrar se urbanizan y se crea valor. Entonces se crea valor con la transformación de la tierra, se crea valor con la eficiencia y la competitividad, en este caso de una empresa que tiene, digamos, el equipamiento, la maquinaria, el capital humano, el personal, para ejecutar obras que sabemos ejecutar. Y por último, el tercer pilar fundamental son los propios proyectos, donde se encuentran enclavados, la geolocalización, donde es una zona que se está urbanizando y donde yo no estoy garantizando más de lo que hoy sucede, suponete, en un barrio aledaño, en una urbanización aledaña. O sea, una expectativa de renta sobre 1 metro cuadrado, entiendo que ingresan con una opción y con una garantía por tantos dólares por el metro cuadrado, y en definitiva la salida está garantizada, bueno, en un rendimiento que después vamos a mostrar del orden del 15% anual en dólares. O sea, nadie estaría ahí si no estaríamos hablando de dólares. Esto es en dólares. Y bueno, y un esquema completo es un esquema de un recupero y una rentabilidad del 50%. Pero te voy a preguntar ahí, porque yo siempre que le hablo a gente que está iniciándose en finanzas, yo sé que del otro lado no va a haber gente que se esté iniciando, pero sí gente que quiere invertir, pero siempre les digo, ojo, porque siempre cuando te ofrezcan rendimientos de más de lo que está ofreciendo el mundo, por ejemplo, en Brasil se paga un bono 3,5%, 4% anual, por lo menos mira qué es. ¿Qué seguridad tengo? Contame, me interesa mucho esto que mencionaste, que usan capital propio, que ya tienen cosas compradas, que usan maquinaria propia. Eso me parece que quizás es algo interesante para tener en cuenta a la hora de invertirlo. Digamos, ¿por qué podríamos llegar al 15 y yo no desconfiar demasiado del proyecto? Mira, primero hay un marco respecto de lo que los proyectos demandan como inversión. En ese marco debería decirte que ya más del 50% de la inversión la hicimos. Esta que van a invertir ahora. De estos proyectos. Okay. ¿Por qué? Porque ya incorporamos las tierras, ya forman parte del grupo, van a ser aportadas a instrumentos fiduciarios, entonces el inversor va a tener la seguridad incluso del destino que tienen los fondos, que es el propio proyecto.
Entonces, ese marco está. Yo te da un caso, van a ver obras que hemos ejecutado y terminado, que en urbanizaciones, al transformar una gran parcela en un barrio terminado, asfaltado, con los espacios verdes trabajados y demás, se crea el valor. Entonces se crea también el valor en dólares. Neuquén te da esa chance. En Neuquén, nosotros pre-pandemia estábamos con barrios terminados, con un valor de $140 el metro, y hoy ya recuperamos el mismo valor o lo estamos superando. Está bien, vos estás yendo a un barrio, agarrás tomás posesión del terreno y te haces tu casa. Correcto. Está terminado. Entonces salimos al mercado en esta innovación buscando un porcentaje del proyecto. No daría todo el proyecto. ¿Cuánto? No más de un 20%, de la inversión total. ¿Y el resto es capital propio? El resto es capital propio que ya está en ejecución. Bien. Yo voy a hablar de proyectos que ya tienen todo su análisis, hace más de un año que están trabajados, con expedientes, digamos, de trámites gubernamentales y demás, y estamos frente a una situación donde cuidamos el producto para que salga al público una vez que finalicen más del 60-70% de las obras. Es lo que venimos haciendo en otras urbanizaciones. Y tengo una pregunta ahí. ¿Por qué no te conviene de alguna manera, vender directamente al público cuando vos lo tengas en un avanzado proyecto, en vez de ofrecer este nuevo vehículo? Lo tradicional, lo que se ve por lo menos, es que muchos de los desarrolladores tienen que salir a la venta y te venden una planta de manzana o de pera, porque no hay ningún trabajo detrás. Claro. Entonces, obviamente que te venden una expectativa, pero eso es lo tradicional. Lo que nosotros venimos implementando, nuestra fuerza de trabajo, nuestras maquinarias y nuestras obras, es ejecutar el 50-60% de las obras y después salir al público. Este vehículo, como vos hablás del contexto nacional, la mayoría de la infraestructura que tenemos que ejecutar está dolarizada. Entonces, tal vez yo con una porción de captación del proyecto, lo que hago es dar certidumbre a los costos en dólares del hierro, del hormigón. Eso te iba a preguntar, te lo puedo preguntar, y yo sé que me están corriendo con el tiempo, ya voy a terminar, pero necesito preguntarte esto, porque nosotros convivimos con la Argentina. Yo te tengo mucha fe a vos, a tu proyecto, a lo que fuere, pero siempre digo, che, y si el dólar vuela por el aire, o si el cepo es recontra no sé qué, ¿cómo nos manejamos en esa situación? No, y existe el margen que te da el proyecto. O sea, lo que yo podría estar poniendo en juego es una rentabilidad propia del grupo respecto de un margen que te da el proyecto. La tranquilidad que tenemos que nosotros transformamos y generamos valor. Este ejemplo que te di de haberme recuperado a precio de pandemia, claro. No pases por alto que en enero el dólar estaba a 60 y hoy está a 180. Y hoy estoy en un valor igual o superior en dólares. Quiere decir que, digamos, se defiende el producto, se defiende la urbanización respecto de la macro. ¿Valor realmente ejecutado o un valor que estamos... para que mañana lo vendas. Okay, para que mañana lo vendas. Okay. Si lo compraste hace un año atrás, mañana lo vendés y tenés, digamos, esa rentabilidad sostenida en dólares incluso, ¿sí? Perfecto. Tendría 1000 preguntas más para hacerle, pero creo que es mucho más conveniente que te la hagan todos los que están del otro lado y que vos presentes bien los números, que va a ser lo más interesante de esto, pero de nuevo gracias por la invitación. No, por favor, un placer de nuevo haberte tenido. A la gente le decimos que ahora cuando vean la presentación van a tener también la oportunidad de hacer las consultas, distintas consultas que surjan, y bueno, gracias por haber venido y por haber representado un poco a la audiencia respecto. Espero haberlo hecho bien y muchas gracias. Sí, por favor. Éxitos con todo. Gracias. Bueno, audiencia, gracias por estar ahí y por haber aceptado la convocatoria. Vamos a hacer la presentación de los proyectos de las riberas. Vamos a mostrarles en detalle el desarrollo que estamos llevando adelante, y vamos a mostrar cuáles son los instrumentos y cuál es la rentabilidad. Bueno,
como vieron en el video, un poco acá está la información del grupo, de la empresa. Nosotros tenemos 30 años de trayectoria y venimos con una actividad sostenida en los últimos 10 años, donde bueno, hemos desarrollado obras tanto para comitentes como para proyectos propios. Actualmente tenemos en ejecución determinadas obras de real estate y de urbanizaciones. Como le contaba Santiago, nosotros estamos con un interés de ejecutar obra, de tener certidumbre en los plazos y después hacer una comercialización por los canales habituales. Hoy por hoy estamos con la ejecución del Mall La Terrazas, estamos haciendo para un grupo y en conjunto con un grupo neuquino muy fuerte que es Servicios Confluencia, que nos acompañamos mutuamente, el complejo Gama Norte y próximamente el Mall La Gama, que ya está en etapa, digamos, de definición de diseño y de aprobaciones municipales. En lo que es urbanizaciones, le contaba a Santiago que la mayoría de las urbanizaciones que encaramos y que llevamos adelante las hacemos definiendo plazos instrumentales, plazos de definición de proyectos y de ejecución de las obras. Cuando ya tenemos la certidumbre de esos plazos, recién son productos que salen a la venta por los mercados tradicionales, por distintos agentes comerciales. Bueno, en este caso los convoqué para esta ronda de inversores para los proyectos de la Ribera. O sea, estoy mostrándoles y estoy poniendo en conocimiento dos proyectos de una envergadura importante en Neuquén. Estamos hablando de 40 hectáreas, más de 600 lotes, con un concepto innovador, distinto, de ejecutar 100% las obras, no solo las obras propias del barrio, sino también las obras que embellecen a la urbanización, los espacios públicos, las riberas, las costas, la parquización e incluso también en las reservas fiscales hacer obra que queda después para, digamos, la ciudad. Entendemos que esta manera de pensar y de ejecutar hace que estemos redibujando la zona sur de la ciudad y, como les decía, con un concepto innovador de tener todas las obras ejecutadas, no solamente las obras que requieren la habilitación del barrio, sino las obras que le dan un entorno a la urbanización. Bueno, para los que no son de la zona, Neuquén es una gran urbe que va creciendo y tiene una zona privilegiada que es toda la costa del río Limay. Estos dos proyectos, Ribera Pueblo y Ribera Nova, se sitúan, digamos, en esa costa, en esa ribera, y entendemos que con la modalidad de barrio abierto vamos a dar una posibilidad mayor de que exista una alta demanda de radicación y de desarrollo inmobiliario y de casas. Ven la zona, ven que se está ejecutando distintos barrios. La idea es mejorarnos, la idea es ser más competitivos, la idea es tratar de que toda la urbanización quede completa con toda la infraestructura necesaria para que el que define vivir viva en un ámbito mucho más integrado, mucho más amigable con la ciudad, con todos los aspectos solucionados. Bueno, acá están observando una imagen con el río de fondo, donde se ve la parquización, la definición de movilidad activa, de que existan grandes veredas y demás para el esparcimiento de los que sean residentes y los que estén por la zona. Bueno, me están diciendo que tengo que entrar en la característica de lo que ustedes deben estar esperando, que es el instrumento financiero. El instrumento financiero consta de una opción de inversión en un plazo completo de 3 años, pero que les da una posibilidad de que hagan un retiro
cuando la urbanización esté terminada. La urbanización va a estar terminada antes de los 3 años, entonces ahí tienen ustedes como opción quedarse con el producido y que es hoy la garantía del instrumento, que es el propio lote, el terreno dentro de la urbanización. Esa garantía no sale a la venta tradicional al público, sino que queda holdeada a reserva del inversor y de su definición si se quiere quedar con el producto o si opta por la tasa fija del 15% de interés anual en dólares, donde puede llegar a tener un retorno del 50% en todo el plazo. Establecimos un ticket mínimo de $60.000. Ese ticket puede ser convertido, como decía, lotes. Si deciden convertirlo en lotes, va a haber un canal de comercialización de sus lotes junto con el grupo, cuando el grupo salga a comercializar. La estructura legal, bueno, contamos con un equipo multidisciplinario, entre ellos asesores, escribanos, abogados, que han diseñado un instrumento de inversión que, como les contaba Santiago, están respaldados por una garantía fideicomitida, o sea, se aporta la propiedad de la tierra a un fideicomiso y se holdea esa garantía en favor del inversor que decidió acompañar el proyecto. Existe ese contrato, es firmado en escribanía, tanto en Buenos Aires como en Neuquén tenemos las escribanías que nos representan, y el inversor en definitiva tiene la tranquilidad de que su inversión está respaldada con la propia tierra. Acá ven un caso de análisis que está planteado sobre un esquema de $250.000, donde ven el flujo, qué es lo que sucede desde el momento 0, del año 0 al año 3. En el medio recuerden que van a tener la opción de quedarse con el lote o con los lotes. Y bueno, desde la óptica neta de renta financiera, lo que estamos ofreciendo es un 15% anual en dólares. Se establecen los canales para determinar la cotización de $1 contado con líquido, o de $1 del mercado de capitales, o sea, un billete, y eso les da un retorno del 15% anual y en el esquema completo de un 52% de lo que inviertan. Bueno, como ustedes saben, hemos convocado por distintos canales a este roadshow. La verdad que se han superado las expectativas. Tenemos una audiencia que digamos, es mayor a la que creímos. Hemos convocado por nuestras redes y por distintos medios. Esto tiene un marco de confidencialidad. Estamos hablando de que les mostramos un desarrollo. Bueno, a medida que ustedes después se interesen, vamos a interactuar y ahí van a tener toda la información a disposición para que puedan evaluar el instrumento, evaluar la inversión, ¿sí? y tener la certidumbre de qué es lo que les estamos ofreciendo. Bueno, tenemos la capacidad de reinvertir ciudades. La verdad que en estos últimos 10 años, como le conté a Santiago, hemos desarrollado más de 250 obras, nos hemos involucrado en más de 20 urbanizaciones, más de 3.000 terrenos terminados, obra ejecutada, y bueno, ahora entiendo de que ustedes con el código QR me van a poder formular preguntas que me las van a pasar y yo poder dar respuesta. Perdonen la tecnología. A ver, van llegando algunas consultas. Bueno, antes que nada, antes de responder las consultas, no quiero olvidar permítanme un segundo de agradecer a todo el equipo de producción de este roadshow que nos ha acompañado y me viene acompañando en esta presentación. Obviamente a todo el grupo Arco, a toda la empresa, a Pablo Ramasco, a mi socio, al grupo Confluencia, José, gracias. Y bueno, a amigos, familia, mis 4 corazones, gracias por estar ahí. Sé que están
siendo espectadores también. Y bueno, voy a las preguntas. Se pregunta si el ticket mínimo es de $60.000. Dentro del esquema, dentro del contrato, cuando ustedes soliciten, se establece un ticket mínimo, un ticket mínimo sobre todo por la garantía, ¿sí? Lo que no quita que ustedes se puedan, el instrumento sería uno, pero puede haber participantes de un mismo instrumento, pueden ser 2 hermanos, 2 amigos, 3 amigos, pero se suscribe un solo instrumento y serían en ese caso coinversores del instrumento. Recuerden que se garantiza con 2 lotes, incluso cuando reciban toda la información van a ver que sobre 2 lotes hay una posibilidad de ejecutar 3 viviendas, con lo cual a la pregunta de si el ticket mínimo, si se pueden juntar 2 o más personas, la respuesta es sí, claramente. Bueno, esta pregunta creo que Santiago, ¿cómo garantiza el Grupo Arco que no se exceda el límite del 20 en esta ronda de inversores? Bueno, yo entiendo de que le contesté a Santiago una pregunta similar. La realidad es que nosotros nos hemos establecido ese límite, tenemos una expectativa que gira en torno al 10 al 20% del proyecto, nos establecimos ese límite y ese límite va a estar garantizado por el propio instrumento fiduciario, por el propio fideicomiso, porque acuérdense que todo esto se suscribe en las inmobiliarias, en las escribanías que llevan adelante estos desarrollos, donde ustedes van a ver la propiedad de la tierra, van a ver todos los instrumentos necesarios. Bueno, acá una pregunta es si quieren salir antes de los 3 años y convertir a tierra, ¿cuándo escrituro? La realidad es que todos los proyectos generan todo un plazo de ejecución, un permiso de ejecución y las obras que dentro de 18 meses están concluidas, a los 6 meses ya se puede escriturar con la registración y mensura del plano. O sea que si es a partir de este momento, estimamos que un plazo de 18 meses de ejecución, van a recibir un cronograma de obra, van a recibir toda una agenda y desde ese momento, desde que se entregue la posesión, a los 6 meses se escritura. Bien. Acá recibimos una pregunta de Pablo Gassini en 2 partes. Nos solicita si podés clarificar sobre el instrumento financiero y cómo se integra el aporte, la inversión. Bueno, gracias Pablo por la consulta. La realidad es que te vamos a mandar para que analices en detalle el instrumento. El instrumento va a constar de todo el desarrollo y los considerandos, donde te demuestro que soy propietario de la tierra, propietario el grupo de los proyectos, y ahí va a estar establecida toda la información de los expedientes que versan sobre los proyectos y la inversión, ¿cómo fue la...? ¿Cómo se integra la inversión? La inversión y se va a integrar por diversos canales, pero bancarizadamente, o tal vez se pueda hacer en la propia escribanía, porque, digamos, en el caso de desarrollos inmobiliarios y demás, frente a una firma de escribano con certificación y demás, se pueden integrar las inversiones. Preguntan si se pueden pagar en cuotas o la integración es total al momento de la firma. No, bueno, es importante la pregunta. La realidad es que la ronda de inversores está abierta por el plazo de 30 días y ustedes entiendan de que puede haber una muy buena respuesta y que los cupos se puedan cubrir tal vez antes de ese plazo. En definitiva, lo que estamos invitando son a integraciones de contado, porque desde el mismo momento comienza a operar la renta anual del 15%. Entonces, los esquemas son de contado. Se puede ver en determinada situación si hay una inversión superior al ticket mínimo,
cuál puede ser la integración. Pero siempre está el riesgo para ustedes de que se cubra ese cupo. Ustedes piensen que estamos hablando de un 20% de estos proyectos, estamos hablando de un universo de 600 lotes, estamos en 100 lotes, o sea, no, eso se puede dar que el inversor lo cubran 5 inversores, 10 inversores, 15 inversores. Otra pregunta, gracias, Matilde Galmarini, pregunta, con $60.000, ¿a cuántos lotes corresponde? ¿Qué medida tienen los lotes y qué tipo de construcciones se puede hacer en los lotes? Bueno, Matilde, gracias por tu consulta. La medida de los lotes, estamos planteando urbanizaciones abiertas con el código urbano que está aprobado en la ciudad. Son lotes de 300 metros cuadrados, o sea que con la inversión de 60.000 tenés garantizado 2 lotes, ¿sí? Y se pueden construir, tiene un factor de ocupación de 1 sobre 200, por eso aclaro que se pueden hacer 3 viviendas en 2 lotes. Terminé. A ver si acá llegó otra. Cuando firmo el contrato de inversión, ahí mismo figura la garantía real de la tierra. Sí, por supuesto, justamente vuelvo a decirlo, se suscribe en escribanía y queda vinculado a la escritura de la tierra que está en poder del grupo. Aclaro que el grupo ya hizo la mayor inversión y lo que está invitando es a un porcentaje de la inversión del proyecto a los efectos de poder hacer primero las obras y después la salida al mercado tradicional y que eso genere valor. Tenemos una pregunta adicional más de Germán. Sugerimos, Ezequiel, que nos indique si es la última o tenemos un poco más de tiempo, pero tenemos una pregunta si tienen terrenos o si se pueden juntar más de un terreno para realizar complejos de departamentos de 8 o 12 departamentos y llegando a una altura de 3 o 4 pisos. Dentro del código urbano, nuevamente, determinado sector de la urbanización va a tener algún indicador para que se pueda englobar la tierra y generar proyectos que entiendo que apunta a proyectos multifamiliares, como son los que el grupo ejecuta y que hemos mostrado y que mostraremos cuando les mandemos la información en varios de nuestros desarrollos. Productos que sean de una altura de 3 o 4 pisos y que estén englobados en más de 2 o 4 lotes para que tengan otro factor de ocupación del lote. Ezequiel, discúlpanos, tenemos una pregunta más y nos indican que tenemos que ir cerrando. La última pregunta, nos consultan cuál es el momento de la inversión cuando se convierte el capital e intereses al final de la inversión. Entiendo que consulta con respecto a la rentabilidad más allá del monto. Cuando revise el case análisis, ahí va a poder observar que se da la inversión y se empieza a disparar, digamos, la rentabilidad y que año a año existe una capitalización de esa renta que se genera hacia el siguiente año. En el medio va a tener la novedad de poder optar por quedarse con la garantía. ¿Por qué va a optar? Porque estoy confiado y en el grupo estamos confiados que muchos pueden optar por eso, más allá de tomarlo como mero instrumento financiero, porque esa garantía va a tener mayor valor de lo que de lo que el grupo está garantizando de retorno. Eso va a hacer que opten por quedarse con la garantía. Bueno, me avisan, espero que no haberlos aburrido. Muchas gracias nuevamente por haber participado de esta primera experiencia que el grupo compartió respecto de esta modalidad de inversión. Nuevamente agradecerle a todo el equipo, agradecerle a los amigos, a la familia y bueno, vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes. Ustedes ya tienen nuestros contactos en las redes y pueden solicitar la información ampliada
y les va a llegar toda esta presentación, incluso una presentación más extensa, no solo de los proyectos, sino de la actividad del grupo. Así que bueno, los despido y gracias nuevamente por haber participado. Somos Grupo Arco, una empresa con más de 30 años de trayectoria en obras públicas y privadas en Neuquén. En 2019 comenzamos a desarrollar proyectos propios en ubicaciones estratégicas de la región. Invertimos $75 millones en obras, urbanizamos 250 hectáreas y construimos más de 67.000 metros cuadrados de edificios residenciales y comerciales. Contamos con un equipo de 250 colaboradores para la ingeniería y el desarrollo de todos nuestros proyectos. Nuestro ADN es construir mejor. Nuestro objetivo es desarrollar emprendimientos inmobiliarios para toda la región. Nuestra motivación es generar metros cuadrados pensados para todos sus habitantes. Y lo mejor, todavía no llegó. Lo estamos construyendo nosotros.